Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Bernal, soy comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hoy miércoles 5 de marzo a las 4 de la tarde doy por inaugurada esta audiencia número 22, cuyo título es Afectaciones a los derechos de las personas con discapacidad y personas mayores en instituciones de cuidado. Esta es una audiencia regional que ha sido solicitada por diversas organizaciones de la sociedad civil y en la que contaremos con la participación de una invitada, Amalia Gamio, del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Eh, el tiempo lo dividiremos de la siguiente manera y ustedes me perdonan que sea estricto con el tiempo porque la comisión tiene múltiples tareas y por esa razón en este periodo de sesiones tenemos que ser siempre muy estrictos con el cumplimiento del tiempo. Eh, Nosotros daremos en primer lugar 30 minutos a la sociedad civil. Luego intervendrá la experta de Naciones Unidas, perdón, por 10 minutos. Tras ello, la Comisión Interamericana tendrá 25 minutos para hacer comentarios y preguntas. Tras ello, daré 22 minutos más a la sociedad civil. Y por último, la Comisión Interamericana dispondrá de 3 minutos para cerrar la audiencia. Entonces, doy por inaugurada esta audiencia y le doy la palabra a la sociedad civil. Muchísimas gracias por este espacio, Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, distinguidas y distinguidos comisionados y comisionadas, relatores, distinguida Amalia Gamio, integrante del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Un saludo para ustedes y todas las personas que nos acompañan en esta audiencia. Mi nombre es Federico Izaza Piedradita y el día de hoy, desde el Grupo Interdisciplinario de Investigación en Discapacidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, las Clínicas Jurídicas de Discapacidad, Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social País de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes de Colombia, Disability Rights International, ASDAN Colombia, Entropía Social de México y el Núcleo Milenio Estudios en Discapacidad y Ciudadanía, Núcleo DISCA en Chile, les agradecemos enormemente la oportunidad por otorgarnos este espacio, ya que es un tema de vital importancia para la región y que no ha sido hasta ahora revisado de manera detallada por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En este sentido, la audiencia temática de hoy es histórica. Para abordar el asunto alrededor de la vulneración de derechos humanos de las personas con discapacidad y personas mayores en instituciones de cuidado, ustedes tengan el contexto y clara enunciación desde el cual vamos a evidenciar la situación durante esta audiencia, consideramos apropiado aclarar tres elementos. En primer lugar, es crucial distinguir e identificar la intersección entre estas dos poblaciones. Aunque las personas mayores y las personas con discapacidad enfrentan a veces desafíos similares como la discriminación y exclusión, sus necesidades y contextos son distintos. Las personas mayores pueden experimentar discapacidades como parte del envejecimiento, pero no todas las personas con discapacidad son mayores y no todas las personas mayores se encuentran en situación de discapacidad. El sistema interamericano debe reconocer estas diferencias para garantizar respuestas específicas y efectivas que respeten su autonomía, dignidad y derechos. En segundo lugar, las instituciones de cuidado, a pesar de su nombre, suelen ser espacios muchas veces donde se cometen graves vulneraciones a derechos. Estas instituciones, que incluyen residencias geriátricas, centros psiquiátricos y hogares para personas con discapacidad, muchas veces operan bajo modelos paternalistas y de control, donde se restringe la libertad personal, se ignora el consentimiento informado y se perpetúan prácticas abusivas, además de lucrarse con recursos públicos. Durante esta audiencia, a este proceso de atención social que se da a través del encierro de esas personas, les denominaremos como institucionalización. Finalmente, si bien esta audiencia se centra en personas mayores y con discapacidad, es importante reflexionar sobre cómo la institucionalización afecta a otros grupos vulnerables. En nuestra región americana, personas con trastornos de conducta alimentaria, personas con consumos problemáticos de sustancias psicoactivas, personas LGBTIQ+, también son encerradas sin su consentimiento, bajo la falsa premisa de que la institucionalización es una solución. En realidad, esto agrava la situación, perpetuando el estigma de la exclusión.
La institucionalización no puede ser la respuesta y debemos avanzar hacia modelos comunitarios basados en derechos. Con estas aclaraciones realizadas, quisiera cederle la palabra ahora a nuestro compañero Eduardo Verduzco, quien presentará ante ustedes un poderoso testimonio que bien podría ser el de decenas de miles de personas en toda la región y que permite visibilizar la razón primordial de esta audiencia. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Verduzco Verduzco. Soy víctima del albergue La Gran Familia en Michoacán, México. Sin embargo, mi nombre real es Eduardo Jairo Olarte Cruz. Cuando las autoridades del DIF me llevaron con la propietaria de la institución, Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, conocida como Mamá Rosa, hicieron un contrato, le dieron una cantidad a ella y automáticamente me cambió la identidad. El albergue tenía a 530 niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas detenidas. En dicho lugar me violaron en repetidas ocasiones, me privaron de mi libertad durante 6 años, me robaron la identidad, me daban comida echada a perder y vivía en condiciones inhumanas. Normalizamos tanto la violencia que vivíamos en el albergue que al final del día nada de lo que nos pasara nos asustaba. Mamá Rosa recibía apoyo del gobierno, de expresidentes de la República y de organismos internacionales. Sin embargo, ella nos tenía viviendo en la inmundicia con golpes. En más de 50 años que operó dicho lugar, nadie había podido salir de ahí. En 2014, tras un operativo policíaco, las 530 víctimas que estábamos detenidas en el albergue fuimos rescatados. En mi caso, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas me dejó a la deriva, dándome un acta de nacimiento apócrifa y encerrándome en un psiquiátrico en la Ciudad de México de noviembre a diciembre del 2014. Después de salir del psiquiátrico, me dijeron que ninguna institución se iba a hacer cargo de mí y me echaron a la calle. Al cierre del albergue, muchas otras víctimas fueron reubicadas en instituciones privadas y públicas que pertenecían al DIF. Cuando se convirtieron en mayores de edad, fueron abandonados a su suerte. De las 530 víctimas, muchas han terminado como personas en situación de calle, con un uso problemático de sustancias o captadas por el narcotráfico. Lo anterior muestra que el Estado no está haciendo su trabajo para que las personas que vivimos detenidas en instituciones podamos rehacer nuestras vidas. En mi caso, estuve viviendo en anexos y trabajaba en empresas de limpieza. El sueldo era muy poco y ni siquiera podía cobrar los cheques porque no existía en el país. Uno de mis trabajos fue en la hoy extinta Procuraduría General de la República hasta que en el 2017 mi amigo, igual víctima del albergue La Gran Familia, Luis Andrés Barragán Loya, se suicidó ahorcándose. Yo lo encontré colgado, lo descolgué e intenté darle reanimación, pero era muy tarde. Llegó el personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y me dijeron que ya tenían dónde enterrarlo. Ahí fue cuando me di cuenta que existía la Ley General de Víctimas y en ella decía que las víctimas debíamos recibir apoyo psicológico, médico, medidas de ayuda y teníamos derecho a una reparación integral del daño. Mi amigo Luis no ha sido el único que se ha suicidado. A la fecha van 20 víctimas del albergue de La Gran Familia que se han quitado la vida. Recientemente me llamaron para decirme que otra persona que estuvo en la institución fue encontrada en una fosa común. Las víctimas del albergue La Gran Familia necesitamos no solo una vida digna, pero también una muerte digna cuando esto suceda. Desde el 2017, con ayuda de un despacho particular de abogados, hemos buscado que las víctimas puedan acceder a una reparación integral del daño justa y digna. Además, empecé a luchar porque mis compañeros y yo recibiéramos los apoyos. Yo hacía plantones y cerraba instalaciones, por lo que en el 2019 la directora general de Asuntos Jurídicos de la CEAP de ese momento me mandó a encarcelar por buscar justicia. Salí del reclusorio porque no había delito que perseguir. En el caso de mi reparación, la CEAP me quiso dar primero alrededor un monto mínimo por abuso sexual y por daño psicológico, además de que durante el proceso me revictimizaron una y otra vez. En mi caso, considero que una reparación justa incluye una cantidad justa, ya que la que actualmente recibo no es suficiente para sanar años de abusos. Además, dado mi derecho a la educación fue negado durante mi estancia en la gran familia. Como parte de mi reparación, solicito hacer acceso a la educación, vivienda, un trabajo
con un sueldo justo, la atención psicológica y psiquiátrica hasta que yo lo requiera pertinente. Además, es importante contar con una disculpa pública y un memorial de las víctimas a fin de evitar la no repetición de casos similares a la gran familia. Actualmente parte de mi labor es apoyar a víctimas. Hoy en día he apoyado a más de 10 a fin de que logren una reintegración a la sociedad y obtengan una reparación integral del daño justa y digna. Este año se cumplen 11 años de que cerraron el albergue. Las víctimas de la gran familia seguimos buscando que haya una reparación integral del daño, sin más revictimizaciones y que las víctimas que lamentablemente se suicidaron no sean olvidadas y queden impunes sus muertes. Nosotros no somos las únicas víctimas de institucionalización. De acuerdo con el último censo del INEGI de 2020, actualmente hay 194,000 personas institucionalizadas. Quiero resaltar que la salud mental es muy importante y las condiciones de salud mental también generan una discapacidad. Me hubiera gustado que no hubiera nunca existido este lugar, quizá mi vida hubiera sido diferente. Hoy en día, solo 3 personas de las 530 hemos salido adelante y tengo un mejor presente, pero las heridas aún están ahí y aunque he recibido atención psicológica y tratamiento psiquiátrico, es difícil superar el hecho victimizante. Por último, quisiera compartir que en el 2022 publiqué mi primer libro titulado La historia de Eduardo Verduzco, en donde cuento mi experiencia personal viviendo en el albergue de la gran familia. Soy compositora, activista, escritor, cantante independiente, conferencista y desde el ámbito personal he sido microempresario. Y sería todo. De acuerdo. Muy buenas tardes, comisionada, comisionados y público participante. Mi nombre es Renato Constantino y soy coordinador del Grupo de Investigación Interdisciplinaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Agradecemos la oportunidad para poder dar a conocer la situación de las personas con discapacidad y personas adultas mayores que viven flagelos como los contados por el señor Verduzco. Su historia es un ejemplo de lo que significa el internamiento involuntario en la región latinoamericana. La institucionalización que sufren las personas con discapacidad y los adultos mayores parten de la denegatoria de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Como ha entendido la propia Corte Interamericana, la denegatoria de este derecho trae como consecuencia la privación de libertad y de manera subsecuente la afectación de los derechos. Como explicaremos, personas adultas mayores y personas con discapacidad se ven afectadas en otros derechos como son la libertad personal, la no discriminación, el consentimiento médico, la vida en comunidad y el acceso a la justicia. La capacidad jurídica es la atribución que nos permite tomar decisiones sobre nuestras vidas, establecer contratos, votar en elecciones, casarnos, ejercer patria potestad o iniciar acciones judiciales. Todo ello tiene que ver con el ejercicio de la capacidad jurídica. Y, como identificó la Corte Interamericana en el caso Huachalá-Chimbó versus Ecuador, este derecho tiene una importancia especial en lo referido a las decisiones sobre esa clase de decisiones son tan personales que deberían ser únicamente de la propia persona. No deberían poder ser de otro tomar esas decisiones, ni siquiera en los momentos de crisis psiquiátrica, donde deberían operar otros mecanismos para poder determinar la voluntad de una persona. A lo largo de América Latina, las privaciones de libertad relacionadas con la edad o las situaciones de salud mental nacen de una formulación particular, la idea de que estas personas no pueden decidir lo que es mejor para ellas. Este es uno de tantos ejemplos donde las personas son privadas de su capacidad jurídica. A lo largo de la región hay diferentes situaciones de sustitución de la voluntad, es decir, situaciones en las que se arrebata a una persona la posibilidad de tomar una decisión y se le atribuye a una tercera persona que lo hace bajo la premisa de lo que cree que puede ser mejor para tal persona. Por ello, hay personas adultas mayores y personas con discapacidad que son excluidas de la posibilidad de firmar contratos, que son sometidas a tratamientos médicos sin su consentimiento o que son expulsadas de sus casas y encerradas en asilos. A veces, esto sucede con un manto de legalidad, con procesos de interdicción y curatela, y otras veces sucede simplemente de facto, con la complicidad de notarios, médicos y familiares. Esto es contrario a lo que está consagrado en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Allí se establece que la discapacidad no puede ser un motivo para denegar la capacidad jurídica. Corresponde respetar sus decisiones
y crear mecanismos de apoyos y salvaguardias pertinentes. No obstante, son pocos los países que han hecho esfuerzos para lograr esto. Más bien, la denegatoria de capacidad jurídica se ha consolidado como una forma de discriminación aceptada. El segundo derecho afectado es el de la no discriminación. Los actos mencionados anteriormente son discriminatorios. Simplemente basta con leer la reciente Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia y entender que estas denegaciones de capacidad jurídica son exclusiones de derechos basados en motivos prohibidos, como lo son la edad o la discapacidad. Por tanto, los internamientos involuntarios, en donde se decide dónde vive una persona con discapacidad o adulta mayor contra su voluntad, son una violación de la capacidad jurídica y también un hecho discriminatorio. Y en tercer lugar, como resulta evidente, también hay una afectación a la libertad personal. Este derecho, de acuerdo con el artículo 7 de la Convención Americana, plantea que no puede haber privaciones de libertad arbitrarias. Y a partir de una lectura conjunta con el artículo 14 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, no debería existir ninguna privación de libertad motivada por discapacidad. Ante ello, siguen existiendo prácticas que privan de libertad a las personas con discapacidad en hospitales psiquiátricos, casas de reposo e incluso en sus propios hogares. Llamamos la atención sobre esto. Las privaciones de libertad no tienen que ver necesariamente con barrotes o muros, tienen que ver con un impedimento en el desplazamiento y un control ejercido por un tercero, que a veces puede ser el Estado a través de un hospital público, pero que a veces también puede ser un privado a través de comunidades de rehabilitación, incluso las casas de las personas. Así lo ha entendido también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en varios de los casos que ha resuelto sobre libertad personal. Es por esto que no bastaría con abolir los hospitales psiquiátricos públicos. Se requiere un esfuerzo ordenado y sistemático para cerrar todo espacio de encierro, sea público o privado. Por eso solicitamos a la Comisión Interamericana que estudie las situaciones de denegatoria de capacidad jurídica en la región y plantee apoyos para reformarla, que formule criterios sobre privación de libertad que tengan en cuestión de control y que establezca lineamientos claros para el cierre de hospitales psiquiátricos y espacios similares. Dicho esto, paso la palabra para que... Gracias. Buenas tardes. Emma González de Entropía. La falta del reconocimiento de la capacidad jurídica implica desconocer cualquier forma de expresión de la voluntad de la persona basándose en el prejuicio de la incapacidad. Al asumir que no puede consentir, se dejan de buscar los medios adecuados para proporcionarle información accesible que le permita tomar decisiones libres e informadas. Este enfoque reduccionista convierte los tratamientos médicos en formas severas de restricción y en algunos casos llegan a constituir tortura al aplicar sobremedicación, aislamientos prolongados y sujeciones de forma constante o permanente. Siguiendo con la enumeración planteada anteriormente, un cuarto derecho afectado es el del consentimiento médico, reconocido por la Corte Interamericana en la sentencia Poblete-Vilches contra Chile. Para revertir estos efectos, es fundamental concebir la discapacidad como un fenómeno social complejo y ligado a la pobreza que puede manifestarse en cualquier etapa de la vida, también en la vejez. En este contexto, la negación de capacidad jurídica no solo afecta la toma de decisiones en el presente, sino que anula la posibilidad de que una persona pueda dejar establecidas sus voluntades anticipadas sobre tratamiento médico, cuidados o incluso sobre dónde y cómo quiere vivir el final de su vida. Sin este reconocimiento, las decisiones sobre su cuerpo y existencia quedan en manos de terceros, perpetuando la tutela y el control sobre su autonomía. En el paradigma social, la pregunta ya no es si la persona puede o no puede. La parte médica evalúa eso, la parte social no. Desde lo social nos preguntamos qué hacemos los demás para que la persona pueda, garantizando accesibilidad, ajustes y apoyos.
Esta es una pregunta esencial para desmontar un modelo que patologiza la condición humana y su inevitable deterioro. En quinto lugar, corresponde indicar que las formas medicalizadas de atención exclusivamente y la negación de la capacidad jurídica han llevado a los estados a centrar sus servicios en instituciones asilares que privan a las personas del derecho a vivir en la comunidad. Este derecho se encuentra reconocido en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El encierro prolongado no solo restringe la libertad, sino que despoja a la persona de su condición de sujeto, arrebatándole la posibilidad de constituir su identidad, como ya nos ha sido mencionado. Aislada del entorno social y sometida a condiciones brutales, las personas pierden su capacidad de agencia y las habilidades para la autonomía se ven severamente obstaculizadas. Para revertir estos efectos, los estados deben de implementar mecanismos de externación que reconozcan la capacidad jurídica, asegurando que sean las propias personas quienes conduzcan su proceso. Esto requiere equipos interdisciplinarios que trabajen con ellas en estrategias jurídicas, psicológicas y sociales para que recuperen su vida civil. Sin embargo, el mayor desafío sigue siendo la resistencia de la comunidad, que debe transformarse conforme a los principios del artículo 8 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que busca la toma de conciencia y la erradicación de estereotipos. La atención a la discapacidad en general sigue siendo relegada a la asistencia y la salud, producto de una política pública con enfoque medicalizado. Los programas estatales de vivienda, ajenos a la desinstitucionalización, deben replantearse como pilares para garantizar el derecho a vivir en comunidad. Es necesario diseñar modelos de vivienda accesible con apoyos en barrios conscientes como elemento central para la desinstitucionalización y el derecho a una vida autónoma y digna. Finalmente, otro derecho afectado es el acceso a la justicia. A pesar de ser un derecho clave, en la jurisprudencia interamericana, la realidad es que personas con discapacidad y personas adultas mayores tienen severos problemas para poder ejercer este derecho. Suelen verse impedidos de presentar recursos de habeas corpus, no cuentan con abogados y cuando los tienen no pueden reunirse con ellos. Tampoco tienen la posibilidad de dar testimonio frente a un tribunal o en ocasiones dicho testimonio es descartado bajo premisas de senilidad o falta de entendimiento. Esta denegatoria también son discriminatorias y denegatorias de capacidad jurídica. Reiteramos la necesidad de un abordaje que tome en cuenta el respeto de la capacidad jurídica de personas con discapacidad y personas adultas mayores para dar solución efectiva a la desinstitucionalización. Buenas tardes, comisionados, comisionadas. Mi nombre es Renata Bregaglio, de la Clínica Jurídica de Personas con Discapacidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Yo quisiera añadir a lo que ya se ha dicho en torno a cuáles son las violaciones a los derechos que producen las prácticas de encierro hacia personas mayores y hacia personas con discapacidad. Quisiera añadir que no solamente estamos frente a vulneraciones de derechos en el marco del deber de respeto y garantía de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que también estamos en el marco de una vulneración del artículo 2 u obligación de adoptar medidas, en tanto estas prácticas no ocurren por una vulneración a los marcos normativos, sino que ocurren porque existen marcos normativos que avalan este tipo de prácticas o que en un espacio de vacío evitan prohibirlas, dejando allí la posibilidad de que se produzcan estas vulneraciones que en términos estrictos no son ilegales, pero que sin duda resultan incompatibles con un marco constitucional y con un marco convencional. Y sobre estos marcos normativos quisiera, por cuestiones de tiempo, referirme a tres grandes bloques de marcos normativos generales, pero que nos pueden dar una panorámica interesante de lo que ocurre en nuestra región. Hemos hablado en esta audiencia de que de lo que estamos hablando en el fondo es de restricciones a la capacidad jurídica. Y entonces, al respecto, tendríamos que decir que únicamente a la fecha, Perú, Colombia y Cuba son estados que han reformado sus códigos civiles, eliminando la posibilidad de interdictar o incapacitar a personas con discapacidad o a personas mayores, y por lo tanto establecer respecto de ellas un régimen de sustitución de la voluntad. Es verdad que existen otros esfuerzos regionales, como México o Costa Rica, pero que en realidad lo que han hecho es modificar o crear, mejor dicho, un procedimiento de apoyos, pero no han modificado las normas civiles de incapacitación.
Y también es cierto que si bien Argentina y Costa Rica por el 2013-2014 modificaron sus códigos civiles, lo que han hecho es restringir severamente el uso de la incapacitación, pero no lo han eliminado al 100%. De esta manera, entonces, tenemos que actualmente solamente 3 estados de la región estarían señalando explícitamente la posibilidad de incapacitar a personas mayores, respecto de las cuales muchas veces se argumenta la senilidad, y a personas con discapacidad psicosocial o discapacidad intelectual. Y esa situación de incapacitación tiene un correlato, como se ha señalado previamente, en, por ejemplo, la posibilidad de emitir un consentimiento médico informado o la posibilidad de participar en igualdad de condiciones en procesos judiciales para cuestionar esas privaciones de libertad. Por otro lado, si miramos los marcos normativos en materia de salud mental, vamos a ver que solamente Argentina, Chile, Perú y México cuentan a la fecha con normas de salud mental generales que prohíben el internamiento psiquiátrico contra la voluntad de las personas y que establecen la necesidad de optar por mecanismos de desinstitucionalización. El resto de estados o no tiene una regulación en la materia o, por el contrario, permite explícitamente el ingreso de personas a centros psiquiátricos argumentando cuestiones como peligrosidad o necesidad médica. Y dentro de estas normativas también me parece importante llamar la atención porque en los casos de los estados que las tienen reguladas también es un problema, y es que estas situaciones de encierro no solamente se producen, como se ha señalado, en espacios de hospitales públicos o centros de salud, sino también en centros privados. Y en los centros privados se genera una perversa práctica en donde es el mismo centro el que diagnostica y dictamina la necesidad del encierro y es el mismo centro el que cobra por el alojamiento de esa persona. Por lo tanto, hay un evidente conflicto de interés en la determinación de la necesidad de la residencia de la persona mayor o de la persona con discapacidad en estos centros. Y finalmente, si miramos las legislaciones en materia de personas adultas mayores, y puedo hacer mención aquí al informe emitido por esta comisión en el año 2023, se puede observar que si bien la gran mayoría de estados en la región americana cuentan con legislaciones específicas sobre los derechos de las personas mayores, e incluso, aunque muchas de ellas pueden mencionar a la autonomía como un principio transversal, en realidad son legislaciones que están enfocadas principalmente en cuidado y protección y no en ejercicio de autonomía. Es por ello que, salvo el caso específico de la legislación ecuatoriana, en realidad no se recoge en ninguna de estas legislaciones el derecho de las personas a decidir sobre sus asuntos, de las personas mayores a decidir sobre sus asuntos, y el derecho de las personas mayores a emitir consentimientos médicos o a decidir su lugar de residencia. Por lo tanto, nos parece importante llamar la atención de la necesidad de modificar estos marcos normativos para alinearlos a la Convención Americana de Derechos Humanos, a la Convención sobre Personas Mayores y a la Convención de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, comisionados, comisionadas, personal de la Secretaría Ejecutiva. Los estados en la región deben, de manera urgente y prioritaria, poner fin a la institucionalización. Esto solo se puede lograr por medio de la creación de apoyos comunitarios necesarios para que las personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo adultos mayores, puedan vivir en la comunidad en condiciones de igualdad con los demás. Estos apoyos van desde la provisión de vivienda, acceso a la seguridad social y a servicios de salud física y mental, a un empleo digno y a un ingreso económico para poder subsistir. A la luz de los hallazgos sobre los graves peligros que corren las y los niños separados de sus familias, los estados deben realizar esfuerzos urgentes para evitar nuevas institucionalizaciones de niños, niñas y adolescentes, así como brindar apoyo a sus familias para que todas las y los niños puedan vivir y crecer en una familia. Las directrices emitidas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre desinstitucionalización, incluso en situaciones de emergencia, brindan una orientación detallada para la planificación e implementación de cualquier reforma para la desinstitucionalización. Según estas directrices, los estados deben reconocer el derecho a vivir en la comunidad en su marco jurídico, planificar para la desinstitucionalización y crear servicios basados en la comunidad.
De conformidad con las directrices del comité, los estados además deben poner fin a todas las formas de institucionalización y nuevos internamientos y evitar inversiones en la renovación de las instituciones actuales o la construcción de otras nuevas. Asimismo, es urgente que los estados adopten una moratoria a la institucionalización de niños, niñas y adolescentes. Los estados deben diseñar, de la mano de las y los sobrevivientes, personas con discapacidad y organizaciones de y para personas con discapacidad, un plan con metas delineadas y presupuesto asignado para llevar a cabo un proceso de desinstitucionalización a nivel nacional. Asimismo, deben adoptar un presupuesto para la creación de programas comunitarios. Todas las personas que se encuentran actualmente en instituciones tienen el derecho a una reparación por el daño severo que han sufrido, por el hecho de haber sido institucionalizadas y por los vejámenes que sufrieron dentro de las instituciones, muchos de los cuales constituyen tortura. Una reparación fundamental al daño es garantizar el derecho a la vida en comunidad a través de la provisión de apoyos y servicios comunitarios. Todas las y los sobrevivientes tienen derecho a planes individualizados para vivir de manera independiente en la comunidad, con una variedad de opciones para elegir. Como parte de las reparaciones a las que tienen derecho las y los sobrevivientes, los estados deben garantizar una gama de opciones incluidas en las directrices para desinstitucionalización del Comité de Discapacidad, y estas incluyen atención, apoyo y rehabilitación física, psicológica en la comunidad, brindada de una manera que tenga en cuenta el trauma, no sea coercitiva y respete la autonomía, la voluntad y las preferencias del individuo. Información sobre los derechos y los servicios disponibles en una forma accesible y en un idioma que la persona pueda comprender, incluso en lenguas indígenas. Acceso a servicios de salud mental y física en la comunidad a través del Sistema General de Atención de la Salud. Acceso a educación, rehabilitación y capacitación laboral, a seguridad social y, si es necesario, a una fuente de ingreso en tanto que las personas tienen acceso a un trabajo digno con los apoyos que requieran. Acceso a una vivienda digna, independiente en la comunidad que cuente con los apoyos y ajustes necesarios. Asimismo, de manera respetuosa, queremos solicitarle a la Comisión brindar en el marco de la situación actual de recursos mayores herramientas a la Relatoría sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para ahondar sus competencias en este tema y apoyarse de la sociedad civil, organizaciones y academia y en la región para visibilizar esta situación. Que se auspicie la generación de un informe temático específico para las Américas sobre privación de libertad de personas con discapacidad y personas mayores y la situación en estos lugares de encierro. Y que se nos permita enviarle a esta comisión en los próximos meses un informe detallado sobre lo presentado el día de hoy que sirva como insumo para comprender los alcances de la vulneración a derechos humanos en estos lugares. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a las organizaciones de la sociedad civil por traernos esta valiosísima información en relación con la problemática de estos centros o estas instituciones en las que están tanto las personas con discapacidad como las personas mayores. Yo quisiera comenzar dándole la palabra a mi colega el comisionado Estuardo Ralón para que haga sus preguntas. Luego daré la palabra a la comisionada Gloria Denis. Quizás luego le voy a dar la palabra a la secretaria ejecutiva adjunta María Claudia Pulido. Y al final, si hay tiempo por parte de la comisión, yo agregaré un par de comentarios y preguntas. Adelante, perdón, y también daré la palabra al relator Redesca, Javier Palú. Comisionado Ralón, por favor. Muchas gracias, presidente. Un saludo, comisionados, equipo y a todas las personas que hoy nos acompañan de sociedad civil para este importante tema. Se decía muy bien al inicio de la audiencia, todo lo importante que es visibilizar la situación de las personas con discapacidad, en las que hay enormes desafíos y muchas veces son temas que no tienen la visibilidad que deberían de tener. Y en este marco del 192 periodo de sesiones, la comisión ha traído esta audiencia precisamente para poder escuchar a nivel regional todos los desafíos y la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Yo tengo dos preguntas que quisiera formular. La primera es si existe alguna buena práctica para prevenir
la institucionalización en centros de salud, es decir, que se haya visto algún avance concreto como para que pueda replicarse o instar a que se replique en algún país. Y la otra pregunta que tengo es, de acuerdo a su experiencia y al trabajo que realizan, ¿cuáles podrían ser las principales barreras, ya sea legales o barreras prácticas, para eliminar la institucionalización forzada? Quisiera, además de estas preguntas, reconocer la enorme labor que realizan por los derechos humanos de las personas con discapacidad y cuenten con el respaldo de la Comisión en el marco de nuestras competencias e instrumentos. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Ralón. Yo debo reconocer que me equivoqué porque primero tenía que darle la palabra a la señora Amalia Gamio, del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Mil excusas y adelante, señora Gamio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto estar el día de hoy aquí. Y estoy aquí para proporcionar un briefing a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en forma oral e informal y sin estar bajo juramento en relación con el 192 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este briefing se realiza estrictamente de forma voluntaria y sin perjuicio de las prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas, incluidos sus oficiales y expertos en misión. Por lo tanto, nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, sus oficiales y expertos en misión, quedando expresamente reservados. Entonces, en nombre del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los saludo. Además de resaltar que yo soy el punto focal del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para la coordinación con los mecanismos de discapacidad de la Organización de Estados Americanos. La idea de vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad es un concepto básico de la vida humana en todo el mundo y se aplica en el contexto de la discapacidad. Implica tener libertad de elección y capacidad de control sobre las decisiones que afectan a la propia vida con el máximo grado de libre determinación e interdependencia en la sociedad. Se encuentra claramente asentado en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su observación general número 5, y está íntimamente relacionado con el artículo 12, igualdad ante la ley, porque quien esté bajo la figura de la tutela difícilmente puede tomar sus propias decisiones y elegir cómo, dónde y con quién vivir. Las personas con discapacidad intelectual y psicosocial han sido tradicionalmente las más discriminadas, porque la sociedad persiste en verlos con el enfoque proteccionista o asistencialista contrario al de derechos humanos. Pero ese es justamente el cambio de paradigma de nuestra convención, en donde ya no es la deficiencia lo que le impide a una persona incluirse en la comunidad, sino las barreras y la incomprensión de una sociedad que limita o impide esa inclusión. Las personas que se encuentran en instituciones de cualquier tipo frecuentemente están ahí contra su voluntad. Esto contraviene el artículo 14 de la Convención, libertad y seguridad de la persona, que en su inciso B señala que los estados se asegurarán que las personas con discapacidad no se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente. Y también es contrario a las directrices del mismo artículo 14 que resaltan la prohibición absoluta de recluir a una persona en razón de su deficiencia. Estas también señalan claramente que está prohibido el tratamiento no consentido durante la privación de la libertad y que los estados parte tienen la obligación de no permitir que el consentimiento sea otorgado por personas que sustituyan a las personas con discapacidad en la adopción de decisiones. Tanto esas directrices del artículo 14 como los artículos 15 y 16 de la Convención resaltan la protección de las personas con discapacidad privadas de su libertad contra la violencia
el abuso, el maltrato y la tortura. Se suele considerar que cuando las personas con discapacidad intelectual o psicosocial no dan su consentimiento para seguir un tratamiento médico o terapéutico y se niegan a recibirlo, pueden agredirse a ellas mismas o a los demás. Todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, tienen la obligación de no hacer daño. Los sistemas jurídicos basados en el Estado de Derecho cuentan con leyes penales y de otra índole para hacer frente al incumplimiento de esta obligación. Con frecuencia, se niega la igualdad de protección a las personas con discapacidad en virtud de esas leyes y se les aplica una legislación diferente, como pueden ser las leyes sobre salud mental. Estas otras leyes y procedimientos suelen tener un nivel de exigencia inferior en lo que respecta a la protección de los derechos humanos, en particular el derecho a las debidas garantías procesales y a un juicio imparcial, y son por lo tanto incompatibles con el artículo 13 de nuestra Convención, Acceso a la Justicia. El comité ha establecido que las declaraciones de incapacidad para comparecer ante los tribunales y de inimputabilidad en los sistemas de justicia penal, así como la reclusión de personas con discapacidad sobre la base de tales declaraciones, contravienen el artículo 14 de la Convención porque privan a la persona de su derecho a las debidas garantías procesales y las salvaguardias aplicables a todo acusado. El comité ha instado a los estados parte a que retiren este tipo de declaraciones del sistema de justicia penal y ha recomendado que se permita a todas las personas con discapacidad que hayan sido acusadas de delitos defenderse de los cargos penales que se les imputa, para lo cual se les debe proporcionar apoyo y ajustes necesarios para facilitar su participación efectiva, así como ajustes procesables. Así pues, la institucionalización de las personas con discapacidad y las personas adultas mayores les coloca en una situación en la que sus derechos son violados constantemente. Como ya hemos escuchado, son sometidos a medicación forzada, sujeciones, esterilización y abortos forzados. Con frecuencia enfrentan vejaciones como el aislamiento e incluso violaciones sexuales, en ocasiones por el mismo personal que debería cuidarlos. Todo esto ha sido ya reconocido como tortura por las leyes internacionales. En términos generales, la evaluación y supervisión de esos lugares de segregación es escasa o nula, por lo que las personas que se enfrentan a esas violaciones casi nunca cuentan con un mecanismo para presentar quejas, o si lo hacen, estas se descalifican por considerar que su condición los hace propicios a ver situaciones que no existen o que es impensable que sucedan. Para no perder beneficios o aceptar que el personal puede ser quien ocasiona estas acciones, es costumbre de estos lugares transferir o incluso despedir al personal si se comprueba el acto, pero raramente se permite que enfrenten a la justicia y mucho menos que existan acciones de justicia restaurativa para las víctimas. Por todo lo anterior, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad elaboró las directrices sobre desinstitucionalización, incluidas las situaciones de emergencia de las cuales Priscila ya habló, y que muestran paso a paso el proceso que debe seguirse con las personas a desinstitucionalizar, su entorno, los apoyos comunitarios requeridos, la vivienda, el trabajo digno, las situaciones de emergencia y algo fundamental que contempla, la justicia restaurativa a las víctimas. Estas directrices han despertado enorme atención por parte de las organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad, quienes han realizado talleres, seminarios y foros para difundirlas. Pero lamentablemente no ha sido así por parte de la mayoría de los estados parte de la Convención, ya que a 2 años de su aprobación siguen sin ser implementadas. Instamos a los países de nuestra región a conocerlas y a cumplirlas de inmediato, porque las graves consecuencias de la institucionalización han sido ampliamente documentadas en varios países por organizaciones como Disability Rights International o Human Rights Watch, y como hemos escuchado claramente de uno de los sobrevivientes el día de hoy. Como dice la observación general número 5 sobre el artículo 19, vivir de forma independiente es vivir fuera de las instituciones de cualquier tipo.
respetar la autonomía y la dignidad de las personas con discapacidad es, además de uno de los principios generales de la Convención, significa la esencia del enfoque de derechos humanos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Gracias por su atención. Muchísimas gracias por su intervención técnica que nos ilustra sobre varios de los aspectos que se han ventilado en esta audiencia. Quedo muy agradecido con usted, señora Gamio. Entonces ahora quisiera dar la palabra a mi colega, la comisionada Gloria Demis, para que haga sus preguntas. Thank you very much, Commissioner Bernal. I find this particular hearing so very important to have, especially as we are looking at the most vulnerable in our region, persons with disabilities and older persons. Before I start with my intervention, I want to express my appreciation to those who have shared with us. And especially I want to thank Eduardo Verduzco very much for his courage and his compassion, his humanity. He shared with us that he went through a lot in his life. And still you hear him saying, I am helping others, that he's there for others, and helping them along. I think that is so very important to highlight, that out of the trauma that he has experienced, the violations that he has experienced, that he has risen above that status of victim to survivor to victor, as he really proudly says. And I am waiting for the day to hear a song from you that he's saying, I'm a writer, I'm a singer, I'm a conference speaker. And I think that you could also add to that, that you are a motivational speaker. You're truly an inspiration. And I'm really proud of you, that you had the courage to share your story with us today on this platform. I also want to share, having listened to the different interventions, that this year is 10 years of the existence of the Inter-American Convention, the adoption, that we commemorate the adoption of the Inter-American Convention on the Protection of Human Rights of Older Persons. This convention was adopted in on June 15th in 2015, and it entered into force in 2017. And at this point, more than 10 states have ratified this convention. The convention aims to create a framework that respects and protects the dignity and the autonomy of older persons, recognizing them as full subjects of rights and promoting their active participation in society. So their active participation in society means that we recognize their decision making autonomy, the promotion of their independence, the ability to choose their place of residence, their legal capacity, the protection from abuse, and the access to services. But what we heard today, forced institutionalization stemming from outdated legal frameworks or societal prejudices,
All of that constitutes a serious violation of the fundamental human rights of the most vulnerable in the region. So really, we need to urge our states to prioritize the eradication of institutionalization, ensuring the right to legal capacity, promoting community-based care alternatives, and implementing robust monitoring mechanisms to prevent abuse and to guarantee autonomy, dignity, and well-being of this vulnerable demographic in the region. I have some questions, one having to do with legal and policy frameworks, and questions to do with community-based alternatives and deinstitutionalization. With respect to legal and policy frameworks, what are the existing monitoring and oversight mechanisms for mental health centers or care facilities in the region? How effective are these mechanisms in detecting and preventing human rights violations? And what improvements are needed? In terms of access to justice, what are the barriers that prevent persons with disabilities and older persons from accessing justice and seeking redress for human rights violations experienced in institutional settings? What measures can be taken to improve access to legal aid, independent advocacy, and effective remedies? Also, with respect to community-based alternatives and deinstitutionalization, it would be interesting if you could maybe elaborate on what types of community-based services and support are most effective in preventing institutionalization and promoting independent living. What training and support are needed for healthcare professionals, social workers, and other service providers to actively support persons with disabilities and the elderly in community settings? And my last question, what support and resources are needed for family members who are caring for persons with disabilities or older adults to prevent burnout and reduce the risk of institutionalization? I know these are a lot of questions, and of course, those that you can answer at this moment, we really look forward to receiving your responses in writing. Thank you very much, Chair. Muchas gracias a la comisionada Denise. Ahora quisiera dar la palabra a la secretaria ejecutiva adjunta María Claudia Pulido y luego al relator Redesca Javier Palomo. Muchas gracias, señor presidente de la audiencia. Un saludo a la comisión y un saludo muy especial a las organizaciones de la sociedad civil que han hecho una articulación tan importante de carácter regional para presentar una visión integrada sobre esta temática. Y yo quisiera, como ya ha hecho la comisionada todas las preguntas, solamente, si me permite, comisionado Bernal, informar sobre el punto que hizo Priscila Rodríguez. Ella justamente nos hacía dos señalamientos. Uno, de la importancia de fortalecer la relatoría para personas con discapacidad y comentar allí que sí, efectivamente se han visto sucesos que están afectando a todo el ecosistema de derechos humanos en la parte financiera y efectivamente se están tomando las medidas posibles para asegurar que la relatoría no pierda esta capacidad de acción y el talento humano que ha permitido que avancemos en esto, particularmente en los 2 últimos años y con el liderazgo del comisionado Bernal. Ahora, el otro punto que hacía Priscila se refería al informe temático, y ahí yo quisiera pues anunciar que este informe está ya en la recta final y que esperamos que pueda ser publicado en el mes de abril, y allí pues hacer un llamado para que todas las organizaciones de la sociedad civil que están en esta audiencia y también a nuestro punto focal del Comité de Personas con Discapacidad
nos puedan colaborar para la amplísima difusión de ese que será un informe histórico. Entonces, eso es nomás de mi parte, comisionado Bernal, le regreso entonces la palabra. Muchas gracias a la secretaria ejecutiva adjunta y ahora quiero dar la palabra al relator Redesca Javier Palomo. Muchas gracias, presidente. Es un placer poder participar de esta audiencia tan pertinente y que aborda algunos aspectos fundamentales de lo que es el diseño de los sistemas de protección. Diseños de los sistemas de protección que arrastran visiones tutelares y en muchos casos criminalizadoras, que dan cuenta de formas de protección que terminan siendo privación de libertad o que dan cuenta de formas de protección que implican restricciones inaceptables desde una perspectiva de derechos humanos de la autonomía de las personas. Estos aspectos que han puesto sobre la mesa, desde mi punto de vista, tienen un escenario especialmente promisorio con la futura aprobación y publicación de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho al cuidado, y también con un escenario de aplicación de la Convención Específica Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. En ese contexto, sin perjuicio de que la presentación que ustedes han hecho ha estado orientada sobre todo a identificar núcleos problemáticos, me gustaría que pudieran, en el uso de la palabra que les corresponde en esta audiencia a continuación, que puedan abordar algunos aspectos propositivos de política pública para garantizar el derecho al cuidado y también para encontrar alternativas adecuadas y eficientes a la institucionalización como forma de garantizar derechos a estas poblaciones específicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, relator Palomo, y mi intervención tiene que ver con lo siguiente. En primer lugar, pues me solidarizo con las víctimas, les doy gracias por su valor al traer esta información aquí a la Comisión Interamericana de manera pública. Muchas gracias también a mis compañeros de mesa y a la señora Gamio por toda su experticia técnica, por sus comentarios y sus preguntas. Yo solamente quisiera, desde un enfoque, digamos, de agenda positiva, quizás complementar la última pregunta del relator Palomo, que es la siguiente. Lo contrario a la institucionalización es justamente el enfoque social o relacional en el cual las personas con discapacidad y también las personas mayores que han perdido sus capacidades pues tienen derecho a vivir con sus familias, con sus grupos sociales, a desempeñarse como personas que son normales en todas las áreas en las que ellas quieran ejercer sus libertades y sus demás derechos. Entonces yo quisiera, desde un punto de vista muy práctico y propositivo, pedirles a ustedes que nos dijeran ¿qué propuestas de políticas públicas en sus respectivos países o también en la región tendrían ustedes para reemplazar este vetusto enfoque institucional por un nuevo enfoque que reconozca el valor de las personas y les ayuda a tener las medidas de adecuación que sean necesarias para que en las condiciones disímiles y similares que todos compartimos, pues ellas también puedan gozar de su vida a plenitud en sus entornos? Es decir, ¿cuáles serían las políticas para implementar ajustes razonables para las personas que deberían salir de la institucionalización? Con eso yo creo que terminamos esta ronda de comentarios por parte de la comisión y yo quisiera devolver la palabra entonces a la sociedad civil por otros, digamos, 20 minutos
para responder las preguntas. Ustedes pueden proceder en el orden que así lo consideren conveniente. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes. Soy Marcela Tenorio y soy académica del Núcleo de Investigación en Ciudadanía y Discapacidad, el Núcleo DISCA, en Chile, aunque soy colombiana, llevo muchos años viviendo en el sur. Voy a referirme a la primera pregunta formulada por los comisionados, agradeciendo este espacio de intercambio. Y quisiera referirme a qué es lo que sabemos respecto a qué se puede hacer para evitar las prácticas de institucionalización. Y me gustaría enmarcar la respuesta en lo que sabemos desde la investigación empírica, desde los modelos que provienen de los estudios en discapacidad. Esta es un área que tiene un avance muy significativo en países como Inglaterra, Irlanda, Alemania, España, entre otros. Y la investigación nos ha mostrado que hay algunos elementos que parecen ser claves para evitar la institucionalización y que probablemente mis compañeros de audiencia las van a retomar cuando se refieran a las políticas públicas. Lo primero es que me parece importante partir por señalar el valor que sabemos, la importancia no relativa sino fundamental que tiene la participación de las personas con discapacidad en su calidad de voceros, en su calidad de advocates, de defensores de sus propios derechos, y la importancia que tiene que sean coproductores de los sistemas de legislación y de las soluciones. Es absolutamente fundamental que podamos escuchar a las personas y que podamos construir con ellos los marcos orientados a la solución y el acompañamiento. Lo segundo es que sabemos que es muy importante avanzar en literacidad. La literacidad se refiere al conocimiento técnico que tenemos sobre las condiciones. No deberíamos estar en la región manteniendo confusiones como que la discapacidad mental y la discapacidad intelectual son lo mismo o son términos intercambiables, cuando son condiciones fenomenológicamente súper distintas. Entonces necesitamos avanzar en literacidad en todos los actores involucrados. Esto es algo que hemos trabajado en Chile desde Corte Suprema de Justicia hasta profesores, médicos y familias. Lo tercero es la importancia que tiene implementar soluciones que provengan de prácticas basadas en evidencia. En este sentido, me gustaría señalar lo muy importante que es reconocer que cualquier práctica de violencia ha mostrado tener un efecto pervasivo, tener un efecto no deseable sobre las trayectorias de desarrollo de niñas, niños, adolescentes y adultos institucionalizados. Quisiera señalar también la importancia que tienen las acciones de combate al estigma. El estigma hacia las personas con discapacidad en América Latina es uno de nuestros grandes problemas. Tenemos mediciones empíricas de estigma y sabemos que en la región podemos triplicar lo que se observa en otras regiones del mundo como Inglaterra, Alemania o Austria. Y también sabemos que combatir el estigma es algo que no se hace a través de grandes campañas de medios de comunicación, sino que se hace a través de estrategias de nicho, en donde vamos trabajando con grupos objetivos y vamos modificando no solamente el pensamiento, sino también las emociones que nos despierta la relación cuando la establecemos con personas con discapacidad. Es fundamental avanzar en diseños apropiados para la identificación y la provisión de apoyos. Por supuesto, con los apoyos vienen las salvaguardas, que es algo en lo que estamos en profunda deuda en América Latina. Y por último, sabemos que trabajar la institucionalización supone un trabajo muy importante de acompañamiento con las familias. Mónica Cortés y otros de mis compañeros se van a referir a este punto más adelante. Creo que ahí sintetizo lo que hemos aprendido a partir de la investigación empírica para poder evitar la llegada a la institucionalización. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, yo voy a dar respuesta a la pregunta de la comisionada en relación con los marcos normativos y de monitoreo. Aquí lo primero que yo quisiera señalar es que prácticamente todos los estados de la región cuentan con estos llamados consejos o comités en materia de discapacidad, coloquialmente conocidos como los CONADIs. Sin embargo, también es cierto que el enfoque de discapacidad que establece la convención todavía no termina de entenderse y muchas veces estos CONADIs hacen un trabajo
principalmente asistencialista o centrado en la rehabilitación de las personas con discapacidad antes que mirando la efectiva vulneración de derechos y medidas para corregir esas prácticas. Y entonces diría que la habilitación, los problemas de habilitación normativa para estas prácticas de encierro, es decir, identificar que tenemos una vulneración al marco convencional que permite restricciones a la libertad, no es entendido por parte de estos CONADIs como un elemento que debe ser monitoreado y supervisado. Luego diría que un centro psiquiátrico, un centro de salud mental, pues está sujeto a las normativas de cualquier estado en relación con la supervisión de establecimientos de salud mental. Sin embargo, nuevamente volvemos al punto de origen, y es que como salvo en 4 países, en el resto de los países de la región, no se entiende que hay una vulneración al derecho a la libertad por los encierros sin consentimiento médico, entonces estas prácticas no son supervisadas como una restricción a los derechos de estas personas. Tendríamos solamente que marcar la salvedad del caso de Argentina. Argentina sí tiene un órgano independiente de monitoreo de las intervenciones psiquiátricas y creo que esa es una buena práctica que valdría la pena mirar y explorar las posibilidades de replicarla en el resto de la región. Y finalmente, distinguiría los problemas de los centros de salud mental o psiquiátricos con los problemas de los centros de cuidado o las residencias de personas mayores, porque aquí el problema es aún más grave, y es que como no son centros de salud, tienen unas protecciones y unas regulaciones que incluso son menores, y en donde se están realizando prácticas de encierro en donde se vulnera el consentimiento o el derecho a la libertad, porque quien firma el ingreso es el familiar que lleva a su familiar mayor allí, y estos centros no tienen una supervisión regulada como si las tienen los centros de salud mental. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes de nuevo. Priscila Rodríguez, de Disability Rights International, sobre la pregunta del comisionado Ralón sobre las barreras para la desinstitucionalización. La principal barrera es la falta de alternativas a la institucionalización. Es decir, las personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes y las familias no cuentan con alternativas a la institucionalización, no cuentan con los servicios y apoyos comunitarios para evitar la institucionalización. Hay una política clara que le da prioridad a las instituciones en el caso de poblaciones vulneradas, y por lo tanto, y no hay una política para la creación de alternativas, por lo cual el hecho de que sea la única alternativa, pues facilita la institucionalización. Entonces, la principal barrera es la falta de alternativas, es servicios comunitarios, apoyos a las familias y a las personas con discapacidad. Otra barrera importante es la falta de estadísticas del número de personas que hoy se encuentran en instituciones desagregada por discapacidad, género, edad. Actualmente, en muchos de los países de la región, las instituciones son hoyos negros, entran personas, no se sabe el número de personas que entraron ahí, hay personas que entran y ya no salen, no se sabe en dónde se encuentran, no hay un seguimiento, no hay un registro del número de instituciones y de personas detenidas en instituciones. Esto también se debe, y esta también es otra de las barreras, que no hay un monitoreo efectivo de las instituciones en la región. Hay muchas instituciones, de hecho, privadas que están operando sin ningún tipo de regulación, que de hecho ni siquiera están registradas, donde los estados, por ejemplo, en el caso de México lo hemos visto, el estado está enviando personas a estas instituciones no reguladas, poniéndolas en riesgo. Y al mismo tiempo pues entran en este agujero negro, en este hoyo negro que mencionaba, donde entran y ya no se sabe en dónde se encuentran y en qué situación. También creemos que una de las barreras, o que hemos identificado una de las barreras para la desinstitucionalización, es la corrupción. De hecho, las instituciones privadas, pero también públicas, son lucrativas para ciertos individuos. Las instituciones privadas muchas veces reciben fondos de los estados, y también las instituciones privadas también pueden recaudar fondos, y cuando se ve las condiciones tan inhumanas, degradantes, sin ningún tipo de servicios de las personas que se encuentran ahí, es evidente que ese dinero no se está utilizando en las personas. Y también lo hemos visto lo mismo en instituciones públicas, e incluso funcionarios públicos y personal de instituciones nos ha dicho que el presupuesto a la institución no se está viendo reflejado en la condición de las personas, por lo tanto, pues se considera que también ahí hay un tema de corrupción grave.
También el tema de los sindicatos, que muchas veces se oponen a la desinstitucionalización, y también hemos visto en varias instituciones en la región planillas y de personal que de hecho son de números más altos que el número de personas en instituciones, pero esto no se ve reflejado en la realidad de las personas, donde enfrentan pues una grave carencia de personal. Entonces también hay pues temas también relacionados con la corrupción. Otra barrera grave es los marcos jurídicos que no reconocen la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y permiten su detención sin su consentimiento. Por lo tanto, es posible detener de manera indefinida a una persona en la institución sin que ella consienta a esto. Sobre la pregunta del comisionado Bernal sobre las políticas necesarias para avanzar en el tema de desinstitucionalización, creo que van muy ligadas a las barreras que acabo de mencionar. Pues, tiene que haber, para empezar, un plan claro para la desinstitucionalización con metas definidas y también un presupuesto asignado, y este plan también tiene que haber sido socializado y tiene que haber incluido la perspectiva de las y los sobrevivientes, personas con discapacidad, personas que hoy se encuentran en instituciones y organizaciones que representan a personas con discapacidad. También es necesario que haya una reforma a las políticas de salud mental para centrar la atención en una atención comunitaria y no en una atención segregada en instituciones. También debe haber políticas dirigidas al apoyo de las familias con el fin de evitar a toda costa la separación y en específico la institucionalización de niños, niñas y adolescentes. Y en específico estas políticas deben ir acompañadas de una moratoria para evitar prohibiendo cualquier institucionalización de niñas, niños y adolescentes. Una vez que los niños, niñas y adolescentes entren en la institución, es muy posible que desarrollen una discapacidad, y si desarrollan una discapacidad ya nunca salen de las instituciones. Si no la desarrollan, de todos modos no hay opciones para ellas, como ya lo mencionaba el testimonio de Eduardo. Son u otra institución o la calle. También debe haber reformas a la capacidad jurídica, que ya la mencionaban también mis compañeras, y políticas para garantizar el ejercicio de la toma de decisiones con apoyos y salvaguardias, y en específico políticas que busquen garantizar el respeto al derecho de negarse a consentir de las personas con discapacidad. Y asimismo también avanzar en políticas de asistencia personal que son esenciales para que las personas con discapacidad puedan vivir de manera independiente con una asistencia personal, si así lo requieren, en la comunidad. Gracias. Bueno, yo quisiera agregar ya para ir cerrando, yo soy Mónica Cortés, dirijo una organización de familias que trabaja hace 20 años aquí en Colombia, y por supuesto el tema de terminar institucionalizando viene desde todas estas concepciones tan fuertes de nuestros países latinoamericanos alrededor de la pobreza y la exclusión que viven las personas con discapacidad. Y por supuesto, no basta, hoy tenemos casi, por decir, todos los países de la región han ratificado la convención, tenemos ratificadas convenciones y tratados alrededor de la no discriminación. Sin embargo, esto no es suficiente porque no hay unas claridades y sigue siendo necesario que las familias reciban la información que requieren alrededor cuando nacen sus hijos con discapacidad, no el rechazo, no, aquí no te lo recibo, aquí no lo puedes traer, y ellas terminan en medio de su pobreza y su exclusión entregándolos a estas instituciones en las que el Estado se hace cargo, y se hace cargo de la manera como ha podido, delegándole a una única institución, ¿no? Y no hay un trabajo coordinado entre todos los sectores, salud, educación, para garantizar que esta persona que llega a este niño, que a veces llega desde muy niño, y luego cuando son adultos mayores, que también por pobreza terminan siendo abandonados y llevados a instituciones en muchos casos, es digamos, el tema más fuerte, y son tratados en el marco de ese desentendimiento, de esa subvaloración, como que a nadie le importa, y por eso lo que dice Priscila, todo este tema de la corrupción, ¿no? Nosotros hemos realizado estudios más o menos desde el año 2013, donde hemos evidenciado que la inversión de los recursos que se hacen en estas instituciones, casi que la ganancia es del 80% y solo se invierte el 20% en las personas que están en esas instituciones. Eso es demasiado problemático y eso es lo que nos muestra
el testimonio de Eduardo y muchos otros testimonios donde hemos visto el maltrato, la tortura y todas las vulneraciones a los derechos de seres humanos que habitan estas instituciones y que habitan estas instituciones sin ningún control más allá. A veces los controles están centrados es en que el sitio esté limpio, la cama esté limpia, esté como que las revisiones vienen a ver es el lugar y no a las personas. Y creo que ese es el punto también que como seres humanos tenemos que cuestionar, ¿no? Hasta dónde estas personas que llegan a las instituciones les pueden dar realmente un trato humanizado, un trato digno, un trato donde ellas también puedan decidir qué comer, qué ponerme, a qué horas levantarme. O sea, esto es un régimen carcelario directamente en la forma como los tratan. Y yo creo que si las familias supieran, y yo creo que las familias, muchas con las que hemos hablado, cuando les contamos lo que pasa en las instituciones, se aterran, nunca se lo imaginaban, porque a ellas les dijeron que allá los iban a cuidar, ¿sí? Y que ese era el lugar donde sus hijos podían estar cuidados. Y creo que ahí entra en esta palabra cuidado todo el tema de los sistemas de cuidado, que es otra política que está en boga en estos momentos, por lo menos en Colombia, en Perú, en México, la creación de sistemas de cuidado que en muchas ocasiones consideran la institucionalización como una forma de cuidado, y esto es erróneo. Creo que empezar a ver los sistemas de cuidado los tenemos que ver desde todos los sectores. O sea, no puede ser un cuidado depositando a una persona en un lugar, sino cómo esos cuidados tienen que ver con garantizar apoyos para la vida en la comunidad. O sea, cómo hacemos para que la persona cada vez pueda hacer parte de una familia. Puede ser una familia sustituta, una familia que podamos establecer sistemas dentro de esos sistemas de apoyo y cuidado, donde otras familias también puedan hacerse cargo y no sea simplemente la idea de institucionalizar, que ya hemos visto claramente hay un conflicto de intereses y unos negocios que muchas veces están en manos de personas que están gobernando el país y muchas otras que tienen poder. Entonces, creo que son vidas que merecen la pena rescatarse, vivirlas de otra forma, y que nosotros, pues, como garantes desde la sociedad civil, queríamos y agradecemos profundamente esta audiencia, porque estamos en el camino y sé, como nos decía ahora María Claudia Pulido, las recomendaciones que salgan de aquí están en nuestras manos, difundirlas y hacer pues que de ellas un ejercicio muy potente para la transformación y al camino que queremos de cambiar esta idea de que las personas con discapacidad, los adultos mayores y los niños, porque ustedes saben que los niños también viven y son víctimas de la institucionalización, de no crecer en entornos amorosos, en entornos con familias, y creo que ahí es donde tenemos grandes desafíos como sociedad en todos nuestros países latinoamericanos para avanzar. Muchísimas gracias. Y ya para finalizar, honorable comisión, quisiéramos simplemente resaltar que desde estas organizaciones, academia y sociedad civil en general, desde toda América, estamos absolutamente dispuestos a colaborar y apoyar con la comisión. Cuenten con la difusión del informe. Y quisiéramos resaltar, tal vez por todo lo señalado el día de hoy, ante las múltiples vulneraciones, faltas de regulaciones contradictorias, regulaciones que se contradicen incluso en términos de estándares internacionales de derechos humanos, estándares del sistema interamericano y las políticas nacionales, que sí vemos como potencialmente importante tal vez focalizar también la cuestión temática alrededor de la privación de libertad de estas poblaciones, precisamente por las distintas competencias de las distintas relatorías que están hoy acá también. Pues como vemos, es un tema muy específico, muy detallado, sobre el que no hay información, y valdría mucho la pena para la región tener algo como esto. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por el espacio y la atención. Perfecto. Agradezco de todo corazón a las organizaciones de la sociedad civil por esta segunda ronda de argumentos en las que otros elementos nuevos han sido traídos a colación. Yo quisiera saber si alguno de mis compañeros o compañeras de la Comisión Interamericana tiene algún comentario adicional.
Si no es así, entonces creo que tenemos que tomar una foto. Me están indicando, entonces Ana, te doy la palabra para que nos coordines antes de despedirnos. Claro que sí, muchas gracias. Es un gusto saludarles. Entonces, si pudiesen por favor prender sus cámaras y vamos a hacer 2 tomas. La primera la voy a hacer a la cuenta de 3 y va a ser 1, 2, 3. Si me esperan un poquito. Y la segunda captura la vamos a realizar igual a la cuenta de 1, 2 y 3. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos los asistentes en esta audiencia y entonces que tengan una feliz tarde-noche. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta Gracias luego. a todos y a todas. Gracias.